Bien, seguimos. Te pueden gustar o no, pero los del Suquía son un pedacito de Córdoba, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo está Alejandro Mareco? Muy periodista, bien. escritor, amigo. Muchas gracias por que invitarme. está presentando un libro. Sí, los últimos hace ya un par de semanas, no más, que salió el libro que se llama Albures Argentinos, Textos Periodísticos. Es una recopilación de textos publicados en La Voz del Interior, que salieron los días domingos. Que sale los domingos y que, bueno, hace 14 años que sale la columna esta de dominguera, que se llama Albures Argentinos. Los Albures Argentinos. Y que te he tenido como editor de los domingos, esperando que te mandara la columna. Te lo editaba el doctor Carlos Jornel, el director periodístico del diario, y yo manejaba la página, que vigilaba que no hubiera... que saliera todo bien. A veces no salía todo bien, a veces había demoras, a veces había errorcillos del editor, bueno, pero salió. Todo salió bien, más o menos. Sí, claro. Hablas de la vida, de Argentina, de la provincia, de la ciudad. Sí, siempre la característica de la columna fue casi como tema libre, digamos, porque podía tomar alguna noticia de la semana, de la actualidad más urgente, podía tomar alguna otra cosa que tuviera que ver con el momento, con la percepción de algo que estuviera en el ánimo de la sociedad, en los cambios. Yo en la selección que hice la presento con una introducción que habla sobre el intento de rescatar lo permanente en la fugacidad de las noticias, en la fugacidad de la información. Ese espíritu de tratar de abordar siempre, aun cuando fuese una noticia, una información caliente de la semana, tratar de encontrar lo permanente, digamos, lo que un poco va a quedar en el después y lo que viene del ayer de cada hecho que pasa. Esa era la mirada que se intentó dar y a la hora de rescatar, de hacer la selección, traté de buscar los ejemplos que cumplieran con eso. Hoy es el Día de Córdoba y en el trabajo le dedicás una piecita a Córdoba, ¿no? Seleccioné uno de los textos que escribí sobre Córdoba que se llamaba El alma bajo el asfalto, que recién vos hablabas que yo también soy inmigrante en la ciudad, incorporado a la ciudad. Alejandro es de Belleville. Y en este alma bajo el asfalto, en esa crónica, hablaba de cómo uno se va integrando en la ciudad, cómo va tomando pertenencia, cómo se va forjando y afirmando el sentido de pertenencia, el sentido de lo cordobés. Pero leo una partecita nomás a propósito del espíritu de Córdoba, que es el final, que dice: docta, rebelde, monacal, conservadora, revolucionaria, provinciana, febril. De Córdoba pueden decirse muchas cosas, pero ¿acaso nada diga tanto de ella como su condición maternal? Lo sabemos todos nosotros, los miles y miles venidos de la provincianía argentina y del interior cordobés, que llegamos aquí a buscar un destino en sus aulas universitarias, en las fábricas de aquel esplendor industrial, o simplemente a buscar la vida en el misterio de sus barrios, en sus calles. Y esa vocación de amparar a hijos extraños quizás sea la esencia del alma que se esconde bajo el asfalto de esta Córdoba entrañable. Alejandro escribe poesía, escribe cuentos, escribe... que no sé si has publicado, ¿no? No he publicado ni poesía ni cuentos, pero es un gran rasgo de Córdoba, porque Córdoba está hecha, es digamos, de alguna manera la ciudad cosmopolita, la metrópoli del interior, la que atrajo primero con la universidad, en la que llegaban en su momento las clases más privilegiadas del interior del país, que venían a confirmar acá con un título universitario su protagonismo social. Venían muchos extranjeros, ¿te acordás? Muchos extranjeros, sí, pero yo hablo del siglo XIX, Roca, Avellaneda, todos pasaron por la Universidad de Córdoba. Y después, bueno, en el siglo XX se produce, en la universidad ya llegan también los hijos de los inmigrantes, los hijos de los trabajadores, y luego el gran estallido industrial del 1950 que triplica la población de la ciudad en muy pocos años, hace que se llene de habitantes de la provincianía argentina, sobre todo el norte, que encuentran aquí un destino de obrero, un destino
proletario en las fábricas, en las fábricas de autos y esas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que, si tuvieras que decir 3 o 4 cosas que más te impactan de la ciudad de Córdoba? Bueno. Sí, ya sé qué digo. Pero, bueno, pero decime, no sé si... acuerdo, la Cañada, qué sé yo, ¿no? Sí, tiene historias, hay lugares que tienen su... La Cañada sí, es un lugar que me identificó rápido, que quise inmediatamente, viví, me acuerdo cuando era joven ahí en un departamento sobre la Cañada y tiene una historia. Ayer publicaba una cosita de cómo la Cañada, esto que es un símbolo, un emblema un emblema urbano de la ciudad, es hijo del miedo y del dolor, porque... En los años 40, ¿no? Cuando se inundaba... La última gran inundación fue en el 39, que provocó 2 muertos, y bueno, pero venían siendo periódicas. Digamos, yo ponía en la nota que cuando Jerónimo Luis funda la ciudad, la funda a orillas del río Suquía, y el río Suquía tenía un humor más o menos estable, digamos. Lo que no se imaginaban, imagino yo, en aquel invierno, que la Cañada debe haber sido un hilito de agua en julio de 1573, que ese hilito de agua en los veranos podía transformarse en un torrente peligroso. Claro, en mortal. 1890 hubo una gran inundación que con decenas de muertos, fue muy brava, y eso quedó ahí, fue un fuerte impacto que demostró que Calicanto ya no podía contener la necesidad de una sistematización nueva y mejor para la Cañada. Y la del 39 yo dije, bueno, muchachos, o lo hacemos, Claro. Y 5 años después empezaron las obras, el 4 de julio del 44, y se terminó en la primavera del 48. Fue el aniversario esta semana de la Cañada. Claro, en el barrio Güemes y en todos los bares de la Cañada toman la fecha del 4 de julio para hacer esa celebración. Sí, y algo tan simbólico que bueno, hablábamos antes en la reunión de producción, de inclusive hasta las historias de terror que tiene Córdoba, o de los personajes en realidad de Córdoba. Está la pelada de la Cañada, o sea, claro, también... la Cañada en su momento, la del Calicanto, la que se planta, que divide a la ciudad, porque de este lado queda el centro, que era lo concreto de una ciudad que se reducía más o menos al centro, se extendía más hacia otros lados, no pasaba todavía demasiado hacia Alta Córdoba, había que subirla. Y de aquel lado de la Cañada quedaba una marginalia en la que estaba el pueblo Güemes, el Infiernillo, Claro. sectores un poco del costado de la sociedad, con otra cultura, con otro temperamento. Y entre la oscuridad, pues son todos fantasmas de los tiempos de la oscuridad, cuando las Claro. noches eran, nos pasó a nosotros, la pelada se parece a La Viuda, a La Llorona. Esos personajes sucedieron acá como en otros lados, y tiene que ver con la penumbra y la oscuridad con la que se vivían las noches, y un lugar que de por sí causaba miedo porque era una frontera no solo social, una frontera de peligro, de cierta temerosidad. El Calicanto no era una obra como la Cañada de hoy, que se la veía bien bonita, había mucho yuyo, animales muertos, perros. Era una zona difícil, digamos. Claro, claro. Y sí, Alejandro, hablando bueno de la Cañada, nos vamos para el río Suquía, ¿no? En general, en la mayoría de las ciudades, la gente se suele establecer y la ciudad se suele desarrollar a los márgenes del río. Digo, ¿qué pasó con el río Suquía? ¿En algún momento hubo algún momento de esplendor en la zona y luego decayó, o siempre se mantuvo, digo, al margen? ¿Qué historias tal vez han surgido en torno al río y el protagonismo que ha tenido en Córdoba? Sí, el río, en el fondo era una posibilidad, inicialmente una posibilidad de llegar al mar, más que una posibilidad, era el anhelo, la idea de tomar un río como un lugar que condujera hacia el mar. Bueno, el río Suquía no iba hacia el mar. Incluso hubo algunos planes de hacerlo navegable, de unirlo con el Carcarañá, de hacer algunas historias. Pero más o menos yo entiendo que sí se acostó sobre el río, sobre todo de la margen derecha, porque
a partir de la margen izquierda empiezan las alturas de la ciudad. Claro. La Alta Córdoba que a finales del siglo XIX empezó a poblarse. Y sí tuvo una relación elemental con el río, que no siempre traía agua. Córdoba siempre tuvo problemas con el agua. El agua era un fruto de estación. Era muy difícil en el invierno y en el otoño a tener acceso al agua. La fuente, la plaza de la Intendencia, el Paseo Sobremonte. Paseo Sobremonte. Era un lago que bueno, tenía entre otras funciones era acumular agua, no solo visual. Bueno, Alejandro, eso. vos recién hablabas y leías el texto que decía, a mí me da mucho que pensar las contradicciones de Córdoba, ¿no? Porque vos decís la Córdoba revolucionaria, pero también la Córdoba monacal y conservadora. ¿Cómo convive eso? ¿Cómo ves esa convivencia vos? Y la convivencia no ha sido sencilla, ha entrado muchas veces en conflicto. La reforma universitaria expresa ese conflicto, el conflicto con esa Córdoba colonial. Y luego el cordobazo, que la Córdoba que hace el cordobazo es una Córdoba diferente, es una Córdoba industrial, una Córdoba que no se parece para nada a la Córdoba del principio del siglo XX, que tiene una gran cantidad, como decía recién, de pobladores nuevos, y que esos pobladores nuevos además están aquí los obreros mejor pagos del país, y que bueno, mucha gente se sigue preguntando cómo fue posible que los obreros mejor pagos hicieran semejante revuelta. Y bueno, suele ser bastante simple de ver eso, en la medida que los trabajadores resuelven sus necesidades más elementales, pueden proyectarse políticamente, digamos. Así que esa... Vos sabés que hace un tiempo, Alejandro, veía un documental que hablaba sobre una de las características que tenemos los cordobeses, que tiene que ver con el humor. A ver, saliendo de los márgenes de la provincia, somos reconocidos, vamos a Buenos Aires y es típico cordobés, contaste un chiste. En el canal Encuentro hacían un documental que hablaba del cordobés y puntualmente de la idiosincrasia que tenemos, y llegaba a la conclusión que a veces el humor es hasta un mecanismo de defensa. Sí, no sé si lo considerás así, digo, claro, la forma de ser. Es una manera de encontrarle una vuelta a la realidad, y una vuelta hilarante, encontrarle una situación, una mirada desde lo ridículo, de lo absurdo. El Gordo Oviedo, lo he escuchado de otras bocas, pero el Gordo Oviedo, aquel humorista que escribía en Hortensia, bueno, Hortensia fue la gran revista que interpretó y exportó el humor cordobés, instaló el humor cordobés en el país, ¿no? Decía que esa repentización, esa respuesta rápida nos viene de los andaluces, que bueno, sí, los primeros españoles que poblaron estas comarcas, la mayoría venían de Andalucía. Él encuentra un parangón en eso, pero sí es un rasgo realmente distintivo. Por ahí, no sé si está tan presente, por ahí uno se encuentra con cordobeses que responden a esas características, porque forma parte de la revista de Hortensia que sale en el 70, forma parte de una Córdoba también, que maceraba su cultura, los chistes de las canchas, los chistes del Córdoba Sport, que ahí el Córdoba Sport era un estadio de box, donde se juntaban multitudes. Ir a ver box era ahí, una delicia, porque las tribunas, yo he ido a ver, íbamos mucho, en nuestra generación iban mucho a ver las peleas los viernes. Claro. Y las tribunas eran... ¿Físicamente dónde estaba? Ahí en la calle de Santa Rosa. En la calle Alvear. En la calle Alvear, casi 24 de septiembre, al frente del templo israelita. Al frente del templo israelita. Ahí hay una playa que se llama, creo que se llama Córdoba Park. Así. Ahora hay una playa de estacionamiento. A mí me llama la atención, Alejandro, cuando uno va, por ejemplo, a Buenos Aires, va a recorrer barrios de la ciudad. Está bien, son muy grandes, pero si Córdoba tuviera que explotar esto, bueno, un tour por los barrios emblemáticos de Córdoba, ¿qué debería recorrer un turista para conocer el sello cordobés, digamos? Así, algunos barrios que vos me digas, mira, el ABC de Córdoba es este y este barrio. Alberdi me imagino que seguro es uno, ¿no? Sí, claro. Hay barrios tradicionales y hay otros barrios que forman parte de la transformación de Córdoba. Ajá. Córdoba es una de las ciudades más extendidas de Latinoamérica, o sea, desplegada en mucho territorio. Y nosotros dentro de la ciudad tenemos
barrios invisibles para los que habitan barrio comercial, barrio Villa Libertador, son pequeñas ciudades, aglomeraciones, Claro. grandísimas aglomeraciones urbanas en sí mismas, que por supuesto que tienen una conexión con la ciudad, pero que tienen su propia vida también. San Vicente. Y por la historia, Bueno, por y ejemplo. por la historia de San Vicente, claro que Alberdi, ni hablar bueno, el centro es un lugar obligado de paso, pero el centro también ha perdido el protagonismo Claro. que tenía hace 25 años, 30 años. No sé, si hablamos de la noche, lo ha perdido casi totalmente. Sí, claro. Las luces, el movimiento y la acción se han trasladado sobre todo a Nueva Córdoba y otros barrios. Cada barrio va logrando su pequeña independencia de vida. Alta Córdoba también tiene su vida más afirmada, su propio mundo, su propia generación de actividades y de relaciones sociales, de ambiente. Sí, de los lugares. vecinos tienen sentido de pertenencia con el barrio. Claro. Sí. En Alta Córdoba se nota mucho eso, que la gente es de Alta Córdoba, pondera sus canchas, su club. Barrio Jardín. Barrio Jardín tienen toda Claro. su cosa, me parece a mí, Alejandro. Sí. Y las zonas también, viste que sos zona sur o zona norte. Es como que está esa cuestión también. Claro, claro, y eso también ha cambiado, porque la zona norte, como en todos los lugares del mundo, parece que la confirmación de los sectores más de estatus y más firmes en la sociedad se ubican en el norte. Eso fue así en Córdoba, con el Cerro de las Rosas. Pero También lo eso ha cambiado, porque tradicional ahora está vemos hacia el sur que hacia el sur está creciendo en ese sentido, también en el sentido Claro, todas las socioeconómico. urbanizaciones, Urbanizaciones, barrios privados, country, shopping en barrio claro. Jardín. No, y también por ahí las familias tradicionales de Córdoba estaban en zona sur, la zona de Nueva Córdoba, Las Casonas. Sí, claro. Hay tanto Sí, para sí, recorrer. Es que en los pedacitos que... Porque la Nueva Córdoba era barranca, era un lugar de difícil acceso, de difícil edificación. Ajá. Ale, ¿cómo estamos hoy con la cultura en Córdoba? Que en algún momento Córdoba explotaba en ese sentido. Durante algunos años, yo creo que durante la dictadura y demás nos golpeó mucho y nos aflojamos un poco. ¿Y ahora notás un reverdecer vos o no? Yo creo que hay cosas que se apagaron, que se debilitaron, pero que de nuevo hay cosas que brillan, que tienen luz propia. Córdoba tiene un teatro independiente fuerte. Con un público. Obviamente, si no tuviera un público que va a ese teatro independiente, no se podían generar cosas que se generan constantemente. Hay mucha gente que va los fines de semana a ver obras, muchas salas. La pasan mal en este momento, la pasa mal todo el teatro. Hay muchas dificultades acá y en Buenos Aires. Y luego, en la parte de la música, también está todo medio restringido, pero suceden cosas. Córdoba sigue siendo un lugar al que vienen artistas a buscar su oportunidad, que vienen músicos que se instalan en la ciudad como para establecerse aquí y proyectarse desde aquí. Todavía sigue generando eso, porque se muestra un músico, hay muchos folcloristas, hay gente del rock, hay cantautores que vienen y se instalan acá. Esa tendencia, por ejemplo, en los músicos sigue estando presente y suceden cosas buenas y hay los cuerpos oficiales funcionan muy bien, una gran incorporación es la Orquesta Provincial de Tango, que tiene su público y una conexión y una rutina y una relación que respete, que alimenta. Hace una gran tarea Damián Torres, el director de la orquesta, un gran bandoneonista. Bueno, suceden cosas muy interesantes. Bien. Bueno, Alejandro, ha sido un placer tenerte en este Día de Córdoba. Nos presentaste tu libro que tiene grandes artículos, sin duda. Lo he repasado en los últimos días y realmente tiene las grandes cosas que escribe Alejandro Mareco en La Voz del Interior. Un placer, amigo. Gracias, un placer para mí.